Pumas versus osos. ¿Quién domina las cumbres americanas? En lo más alto del continente americano, donde los vientos azotan sin clemencia y las nubes se desgarran entre picos nevados, dos titanes caminan en silencio. El primero, ágil y mortal, es casi invisible entre sombras. El segundo, gigantesco e imponente, se anuncia con su sola presencia. Son el puma y el oso. Dos especies que han sobrevivido siglos de cambio, conflicto y evolución sin perder su lugar en la cima. Pero en un entorno donde no hay margen para errores, solo puede prevalecer el más adaptado. Ambos recorren las cumbres, separados por horarios, hábitos y estrategias, pero unidos por el mismo objetivo: sobrevivir. Aunque rara vez se enfrentan directamente, su rivalidad marca el equilibrio ecológico en las zonas montañosas de América. Hoy nos adentramos en este enfrentamiento silencioso, una historia de poder sin guerra declarada, una lucha constante entre la fuerza y el sigilo, pumas contra osos. ¿Quién domina realmente las cumbres americanas? El puma, también conocido como león de montaña, es uno de los depredadores más adaptables del continente. Su cuerpo esculpido para el sigilo le permite moverse sin ser escuchado, incluso entre ramas secas y piedras sueltas. Es un cazador solitario, activo sobre todo al anochecer o durante la madrugada. Cada músculo de su cuerpo está hecho para el salto, el equilibrio y el acecho. En las regiones montañosas, el puma domina gracias a su agilidad. Puede moverse entre riscos empinados con una seguridad pasmosa, lo que le da ventaja para emboscar a sus presas sin ser detectado. En el otro extremo del espectro se encuentra el oso. A diferencia del puma, no depende del sigilo ni de la sorpresa. Su fortaleza está en el tamaño, la resistencia y una dieta omnívora. El oso puede pesar entre 150 y 500 kilogramos según la especie y la estación. Su olfato es increíblemente desarrollado, siendo capaz de detectar olores a kilómetros de distancia. Aunque puede cazar si es necesario, suele aprovechar recursos disponibles: frutas, raíces, insectos, huevos y carroña. Esa versatilidad le permite resistir incluso cuando las presas son escasas. En la montaña, el oso impone respeto con su presencia. Pese a sus diferencias, ambos depredadores coinciden en una necesidad común: el territorio. En las regiones de las montañas rocosas, la Sierra Nevada o la cordillera de los Andes, los hábitats de pumas y osos se superponen. Comparten corredores ecológicos, pasos naturales, fuentes de agua y zonas de caza. Sin embargo, sus rutas y horarios tienden a evitarse. El puma prefiere moverse durante las sombras, mientras que el oso es más activo durante el día. Esta separación temporal disminuye la probabilidad de encuentros violentos, aunque no elimina la competencia. La montaña es vasta, pero no ilimitada para dos carnívoros de alto rango. Cuando se cruzan, la tensión es palpable. El puma, a pesar de ser fuerte y letal, no suele arriesgarse a un enfrentamiento directo. Su estilo de vida depende del ahorro de energía y la prevención de heridas. Una sola lesión puede significar la muerte por inanición. Por ello, frente a un oso, suele retirarse. No porque sea inferior, sino porque sus prioridades son distintas. La estrategia del puma es la evasión, la planificación, la movilidad. Si detecta al oso cerca de su presa, sabe cuándo abandonar. No siempre lo hace sin frustración, pero su instinto le dicta sobrevivir primero. El oso, en cambio, se aprovecha de esta dinámica. Conocedor de su poder, no necesita recurrir a la violencia para imponerse. Si encuentra una presa cazada recientemente por un puma, simplemente se acerca. Su tamaño y fuerza bastan para desalentar cualquier intento de defensa. Este comportamiento, conocido como cleptoparasitismo, es frecuente en regiones donde ambas especies coinciden. El oso consume la carne sin haberla cazado. Para él, es energía obtenida sin riesgo. Para el puma, una pérdida inevitable. Aún así, esta relación no es tan unidireccional como parece. El puma ha aprendido a anticiparse a estas incursiones. Uno de los mecanismos más ingeniosos del puma es su capacidad de ocultamiento. Una vez cazada su presa, puede arrastrarla varios cientos de metros, incluso cuesta arriba, para alejarla de posibles intrusos. La esconde bajo ramas, rocas o dentro de grietas, minimizando el olor y la visibilidad. Este comportamiento requiere no solo fuerza física, sino planificación espacial. En muchas ocasiones esta técnica resulta exitosa y el oso no logra encontrar la presa. El puma demuestra aquí una inteligencia adaptativa que rivaliza con su agilidad física.
Aunque más pequeño, compensa con estrategia y memoria la desventaja frente al coloso montañés. Las diferencias entre ambos también se reflejan en su relación con el paisaje. El puma ve la montaña como un laberinto tridimensional. Su cuerpo está hecho para saltar de roca en roca, acechar desde las alturas y desaparecer entre la maleza. El oso, por su parte, se mueve más lentamente pero con paso seguro. Recorre grandes distancias, marca árboles y memoriza rutas estacionales. Ambos conocen la montaña como su hogar, pero la utilizan de forma distinta. Para el puma es una emboscada en cada rincón, para el oso un sendero donde cada curva puede ofrecer comida u oportunidad. Durante la temporada de abundancia, especialmente en verano, ambos depredadores reducen su conflicto. La oferta de alimentos se incrementa, insectos, bayas, peces y pequeños mamíferos aparecen en grandes cantidades. El puma aprovecha para cazar presas más grandes como ciervos o guanacos. El oso, en cambio, se enfoca en acumular grasa para el invierno. Aunque siguen existiendo cruces eventuales, la urgencia por competir disminuye. Cada uno puede conseguir lo que necesita sin robar al otro. Sin embargo, este periodo de relativa tregua no dura mucho. En la montaña, el equilibrio siempre es momentáneo y las estaciones dictan nuevas reglas. En otoño, la tensión vuelve a crecer. El oso entra en un frenesí alimenticio conocido como hiperfagia. Come durante horas, sin descanso, buscando almacenar la mayor cantidad de grasa posible. Su comportamiento se vuelve más agresivo y territorial. Ya no evita zonas frecuentadas por pumas. Al contrario, las busca, sabiendo que en ellas hay presas recientes o restos aprovechables. El puma, consciente del cambio de actitud, adapta sus movimientos. Se vuelve más errático, cambia de senderos y reduce su exposición. La interacción entre ambos se vuelve más tensa, más impredecible. Cualquier encuentro podría tener consecuencias fatales para el más ágil. En esta etapa, los cachorros de puma juegan un papel clave. Si la madre ha tenido crías, su comportamiento cambia radicalmente. Se vuelve más agresiva y protectora. Aunque evita enfrentamientos, si un oso se acerca demasiado, no dudará en gruñir, marcar terreno o incluso simular ataques para distraer. La cría no tiene posibilidad contra un oso adulto, así que la estrategia es la distracción. Se han registrado casos en que hembras pumas han logrado alejar a osos de zonas críticas solo con su presencia amenazante. No es fuerza, sino instinto materno convertido en coraje desesperado y feroz. El puma, como madre, entrena a sus crías en técnicas de sigilo desde temprana edad. A los 3 meses, los cachorros ya siguen a su madre en desplazamientos cortos. A las 6, comienzan a observar las cacerías. Todo este aprendizaje ocurre en un entorno donde el oso también está presente. Por ello, las estrategias de evasión y camuflaje se enseñan con la misma intensidad que las de caza. Un puma joven que no reconoce la silueta o el olor de un oso no sobrevivirá al primer cruce. La coexistencia ha moldeado no solo cuerpos, sino comportamientos heredados por generaciones. Con la llegada del invierno, el ciclo se interrumpe. El oso desaparece en la profundidad de su madriguera. Durante meses reduce su ritmo cardíaco, consume sus reservas de grasa y se aísla del mundo exterior. Es una estrategia radical pero efectiva. El puma, en cambio, sigue en movimiento. Caza bajo la nieve, enfrenta temperaturas extremas y debe buscar alimento para sí y sus crías. En este periodo no hay más competencia. El puma reina en soledad. Pero la ausencia del oso no significa seguridad total. El invierno es una prueba de resistencia que solo el más preparado puede superar. Aunque el puma y el oso rara vez interactúan de forma directa, los científicos han comenzado a estudiar su influencia mutua a través del comportamiento. En zonas donde coexisten, se ha observado que los pumas ajustan su patrón de movimiento más que en territorios sin osos. Esto sugiere una relación ecológica basada en la evitación. La simple posibilidad de un encuentro ya cambia las decisiones del felino. Es una competencia sin violencia explícita pero cargada de tensión constante. Cada pisada, cada desplazamiento está condicionado por la presencia del otro, incluso si ese otro no aparece durante días o semanas. El oso, por su parte, también se ve afectado, aunque en menor grado. En estudios realizados en parques de Estados Unidos y Canadá, se ha detectado que los osos tienden a frecuentar más las áreas donde los pumas han cazado previamente.
Esto se explica por el hecho de que el olfato del oso puede detectar sangre o restos desde largas distancias. Pero más interesante aún, los osos no solo huelen las presas, sino también las huellas del felino. Esto indica un nivel de percepción ambiental sofisticado y una memoria olfativa capaz de asociar marcas con oportunidades de alimentación efectiva. Además de la competencia directa por alimento, existe una competencia indirecta por influencia ecológica. El puma, al cazar ciervos o guanacos, afecta la estructura de la vegetación al controlar el sobrepastoreo. El oso, al consumir frutas y dispersar semillas a través de sus excrementos, participa en la regeneración forestal. Ambas especies tienen roles fundamentales en la salud del ecosistema. Sin embargo, cuando uno interfiere con las rutinas del otro, se altera ese equilibrio. El desplazamiento de los pumas por presión de los osos puede modificar la dinámica trófica de toda una región montañosa en apenas 1 o 2 temporadas. Un aspecto poco conocido es la diferencia en comunicación. El puma utiliza señales sutiles, marcas con garras en árboles, excrementos cubiertos, arañazos en rocas. Todo con la intención de marcar territorio sin llamar demasiado la atención. El oso, en cambio, deja huellas abiertas, frota su espalda contra árboles y deposita heces sin ocultarlas. Su mensaje es claro: este espacio es mío. Esta diferencia también explica cómo cada especie percibe al otro. El puma interpreta las marcas del oso como advertencias. El oso, en cambio, puede no reconocer del todo las señales del felino. La comunicación cruzada es desigual. En zonas más australes, como la Patagonia andina, donde habitan pumas y osos andinos, las condiciones son aún más extremas. Allí, los inviernos son más largos, los recursos más escasos y los encuentros más forzados. En estas regiones, la presión por sobrevivir genera comportamientos límite. Se han documentado casos donde osos han intentado excavar madrigueras de pumas y otros donde pumas han cazado en áreas dominadas por osos con una rapidez inusitada para evitar ser rastreados. La lucha no es directa, pero sí intensa. En estos paisajes fríos, ambos demuestran una capacidad de adaptación sin precedentes en mamíferos terrestres. Otra diferencia clave radica en el uso del espacio vertical. El puma es capaz de trepar árboles, saltar entre rocas o moverse por acantilados con una agilidad que el oso no puede replicar. Esta ventaja espacial le permite utilizar zonas inaccesibles para su rival. De hecho, muchos pumas descansan en salientes de roca o zonas elevadas donde el oso no llega. Esto no solo les ofrece seguridad, sino también visibilidad. Desde esas alturas pueden observar el entorno, planear sus rutas y detectar intrusos con antelación. En la montaña, dominar el espacio no es solo horizontal, lo vertical también importa. La diferencia en reproducción también influye en la dinámica territorial. El puma puede reproducirse cada 2 años y las hembras suelen criar solas entre 1 y 3 cachorros. El oso, por su parte, tiene un ciclo más largo. Puede pasar hasta 3 o 4 años entre camadas y las crías permanecen junto a la madre más tiempo. Esto significa que los osos necesitan territorios estables durante más años, mientras que los pumas pueden desplazarse y recolonizar zonas más rápidamente. Así, el felino ejerce presión dinámica sobre el espacio, mientras que el oso lo consolida lentamente. 2 estrategias reproductivas en contraste. El aprendizaje individual también marca una diferencia clave. Los pumas enseñan a sus crías desde muy jóvenes a identificar riesgos, seguir presas, ocultarse y moverse con cautela. Cada decisión cuenta. Por su parte, los osednos dependen mucho más tiempo de la madre, pero aprenden sobre fuentes de alimento, zonas seguras y rutas estacionales. Este tipo de transmisión cultural, aunque limitada, tiene un impacto duradero. Un puma que ha vivido encuentros cercanos con osos probablemente desarrolle patrones de evasión que luego traspasa a su descendencia. Así, la experiencia de la competencia se convierte también en una herencia silenciosa. En términos de percepción sensorial, el contraste es evidente. El puma depende principalmente de la vista y el oído. Caza en penumbra, detectando movimientos sutiles y sonidos casi imperceptibles. El oso, en cambio, es una criatura del olfato. Puede detectar olores enterrados, rastrear marcas invisibles y recordar fragancias durante años. Estas diferencias determinan cómo cada uno interpreta el mundo que los rodea. El puma necesita línea de visión y silencio. El oso, huellas químicas y memoria aromática.
Por eso, rara vez se emboscan entre sí. Viven en el mismo espacio, pero perciben realidades diferentes. Dos sentidos, dos estrategias de supervivencia. Los cambios climáticos actuales también están alterando esta relación. Con el retroceso de glaciares y la alteración de estaciones, muchos osos comienzan a salir antes de la hibernación o no hibernan del todo. Esto significa que su presencia se extiende durante más meses, aumentando la posibilidad de interacción con pumas. Por otro lado, los cambios en la vegetación y la migración de presas obligan a los pumas a buscar nuevos territorios, a veces más cercanos a los corredores de los osos. Esta nueva superposición está generando una rivalidad más marcada, que se acentúa con la presión humana sobre ambos. La presencia humana, de hecho, es el tercer actor silencioso en esta historia. La expansión de carreteras, actividades forestales y urbanizaciones fragmentan los hábitats naturales, obligando a pumas y osos a compartir espacios cada vez más reducidos. Esto no solo incrementa la competencia entre ellos, sino también el riesgo de conflictos con humanos. En algunos casos, pumas desplazados por osos han terminado cazando cerca de comunidades. En otros, osos que antes evitaban ciertas áreas ahora las frecuentan. La rivalidad natural, que antes se regulaba sola en espacios amplios, ahora se complica por nuestra presencia en el tablero ecológico. La resiliencia de ambas especies es, sin embargo, admirable. A pesar de la competencia, del cambio climático y de la presión humana, tanto pumas como osos han demostrado una capacidad de adaptación extraordinaria. No es raro ver pumas cruzando zonas nevadas con confianza, ni osos buscando comida en laderas donde nunca antes se alimentaban. Ambos siguen aprendiendo, ajustando estrategias, explorando nuevos límites. Y aunque la montaña ya no es la misma, su duelo silencioso continúa. Tal vez porque, en el fondo, saben que su presencia mutua es parte del equilibrio que mantiene viva la cima del continente. En el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, los biólogos han documentado durante décadas la coexistencia entre osos pardos y pumas. Con la ayuda de collares GPS, se descubrió que muchos osos localizan y roban presas recién cazadas por pumas. Estos robos ocurren con mayor frecuencia en primavera y otoño, cuando los osos están más activos. En un estudio específico, se registró que cerca del 50% de las presas grandes cazadas por pumas fueron eventualmente robadas por osos. Aún así, los pumas no abandonaron la zona, simplemente adaptaron sus hábitos para evitar ser detectados por su competidor. Más al norte, en la Columbia Británica canadiense, un equipo de investigadores realizó un estudio centrado en las interacciones entre pumas y osos negros. Allí descubrieron que los pumas evitaban de forma sistemática las áreas donde los osos eran más abundantes, especialmente durante las horas de máxima actividad. Los collares GPS revelaron desplazamientos nocturnos más largos y patrones de caza más erráticos en pumas expuestos a esta competencia. Esto sugiere un cambio completo en el estilo de vida del felino ante la presión de otro depredador. No se enfrentan directamente, pero sus estrategias se modelan mutuamente con precisión evolutiva. En los Andes chilenos, donde habita el puma y el oso andino ocasionalmente cruza las zonas más altas, se han registrado interacciones inusuales. Aunque el oso andino es principalmente frugívoro, su presencia masiva en sectores con escasa vegetación ha llevado a encuentros más frecuentes con los pumas. En estos casos, los rastros encontrados indican que los pumas ceden terreno cuando detectan actividad del oso. Las cámaras trampa han registrado felinos modificando su ruta apenas horas después del paso de un oso. No hay evidencia de enfrentamientos, pero sí de una clara prioridad espacial otorgada al plantígrado en conflicto. Un caso interesante se documentó en la zona del Parque Nacional Glacier, en Montana. En este parque, un joven macho de puma fue observado alimentándose de un alce cazado al borde de un río. Durante las siguientes 3 horas, las cámaras captaron la llegada de un oso grizzly que olfateó la escena desde lejos y se aproximó lentamente. El puma se mantuvo cerca, vigilando a una distancia segura. Finalmente, tras esperar más de 2 horas y media, el oso se retiró. El puma volvió a la escena. Este evento refleja que, a veces, la paciencia también es parte de la estrategia.
En 2016, un estudio publicado en Biological Conservation analizó cómo la competencia entre osos y pumas puede variar según la densidad poblacional. En regiones donde los osos son muy numerosos, los pumas tienden a tener territorios más grandes, lo que implica un mayor gasto energético. Esto afecta especialmente a las hembras con crías, que requieren más recursos y movilidad reducida. El estudio concluyó que, en estos entornos, el éxito reproductivo del puma disminuye ligeramente. Por tanto, aunque el oso no los ataque directamente, su sola presencia impacta las tasas de reproducción del felino a lo largo del tiempo. En zonas donde el oso se encuentra en menor número o ha sido desplazado, los pumas recuperan dominio. Esto se evidenció en partes del sur de Colorado, donde la población de osos disminuyó tras incendios forestales. Durante ese periodo, los pumas aumentaron su actividad diurna y redujeron el esfuerzo de caza, indicando menos competencia. Cuando los osos regresaron tras la regeneración del bosque, los patrones anteriores volvieron. Estos ciclos naturales muestran cómo ambos depredadores tienen un equilibrio flexible y cómo la ausencia temporal de uno transforma rápidamente la dinámica territorial del otro. La montaña se reorganiza según su presencia. En áreas protegidas de California como el Parque Nacional Sequoia, la competencia se intensifica cerca de zonas de deshielo. Allí, en primavera, los restos de animales que murieron durante el invierno se concentran, atrayendo a ambos depredadores. Cámaras de infrarrojo han captado varias secuencias donde pumas llegan primero a los restos, pero osos los desalojan minutos después. En algunas ocasiones, los pumas intentan defender lo que queda. Si el oso es joven o inexperto, hay amagos de confrontación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los felinos simplemente desaparecen en el paisaje, prefiriendo conservar su integridad ante todo. Un patrón recurrente detectado por científicos de la Universidad de Alberta sugiere que los pumas evitan a los osos incluso sin verlos. Utilizando rastros olfativos falsos en troncos y piedras, los investigadores observaron que los pumas modificaban su ruta al detectar la presencia química del oso. Este hallazgo es crucial, indica que la rivalidad entre ambos no necesita de encuentros físicos para mantenerse vigente. Basta el olor, una huella, un indicio mínimo para que el puma cambie de estrategia. Esta alerta permanente moldea el comportamiento de una especie entera. La montaña es también un campo de señales. En 2021, un proyecto en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, estudió cómo la introducción de nuevas rutas turísticas estaba afectando la distribución de pumas y osos. Curiosamente, los pumas usaban los senderos humanos durante la noche, mientras que los osos los evitaban por completo. Esto les daba a los pumas una ventana temporal para moverse sin interferencia. En este caso, el comportamiento humano, sin quererlo, creaba un corredor seguro para el felino. La rivalidad se volvía entonces una danza no solo entre depredadores, sino entre especies que aprenden a usar el entorno de manera inesperada. Otra observación fascinante provino de la región de los Apalaches. Allí se ha documentado que los osos negros suelen alimentarse de carroña de venados atropellados por vehículos. Algunos pumas, tras cazar presas cercanas a caminos secundarios, han comenzado a evitar esas áreas una vez que detectan el patrón de los osos. Esto demuestra que la rivalidad se ha extendido incluso al borde de zonas humanas. En la lucha por recursos, todo detalle cuenta. Incluso la distancia a una carretera, el tipo de vegetación o la hora del día pueden inclinar la balanza entre el fantasma y el gigante. Por último, un caso extraordinario se registró en Alaska, donde un oso fue grabado siguiendo el rastro de un puma durante varias horas. Los investigadores concluyeron que no era un intento de caza, sino de rastreo oportunista. El oso, al seguir el puma, esperaba encontrar restos de caza o señales de alimento. Este tipo de comportamiento refuerza la idea de que, aunque el oso parezca dominante, también depende del trabajo del puma para alimentarse en ciertos periodos. La rivalidad, entonces, es también una forma de dependencia. Dos enemigos que, en ocasiones, se necesitan más de lo que imaginamos. La montaña no tiene un único dueño. En su vastedad, ambos rivales han encontrado formas distintas de sobrevivir, imponerse y adaptarse. El puma domina con sigilo, estrategia y precisión. El oso, con fuerza, presencia y resistencia. Mientras uno se esconde para cazar sin ser visto,
El otro se muestra para reclamar lo que le pertenece. Ambos dependen del mismo entorno, pero lo interpretan de formas opuestas, y es precisamente esa dualidad lo que ha permitido que esta rivalidad dure siglos sin destruirse. No hay victoria absoluta. El dominio en la naturaleza no es permanente ni total, es cíclico, adaptativo, cambiante. En verano el oso recorre los caminos como un titán hambriento. En invierno, el puma gobierna los silencios de la nieve. Ambos han aprendido no solo a evitarse, sino también a respetar los límites del otro. Es una guerra sin sangre, donde el poder se mide en movimientos, decisiones y silencios. Y mientras existan montañas, este duelo silencioso continuará. Gracias por acompañarnos en esta travesía por lo más alto del continente, donde el puma y el oso cruzan caminos sin necesidad de mirarse. Si esta historia de competencia, adaptación y respeto te atrapó, no olvides suscribirte a Animalia y dejarnos un comentario. ¿Quién crees tú que encarna mejor el espíritu de la montaña? ¿El felino que se esconde tras cada sombra o el gigante que impone con su andar? Tu opinión alimenta nuevas exploraciones como esta. Hasta la próxima, donde descubriremos que incluso en los rincones más remotos, cada pisada cuenta una historia que merece ser contada.